Capítulo 25. La India. Superó sin el menor problema el curso. Era una jovencita que había leído lo increíble, ordenada, atenta y con una gran capacidad intelectual, por ello su tutora no tuvo el menor problema para darle por superado ese curso. El último día que acudió al colegio sus compañeros le desearon suerte en la Olimpiada, esperando que regresara con la medalla de oro. Todos le pidieron que se divirtiera. Esa mañana Vicente y Esther se encontraron en Barajas. Toda la delegación de la Federación de Vela se agolpaba en los mostradores de facturación. Por fin con los billetes en la mano, como aún faltaba tiempo para embarcar, decidieron sentarse en la cafetería y conversar sobre la marcha del curso. Mientras los padres de Esther, Teresa y Rafael conversaban en una mesa adjunta. Les explicaban a los progenitores de la niña la marcha de la empresa que formaron. La primera fase, la más complicada, con una mayor inversión, pero especialmente con mayor riesgo, había concluido satisfactoriamente. Los primeros pedidos se habían producido y la promoción en varios países había permitido cubrir los gastos iniciales. Por ello los temores de un fracaso en el negocio se había despejado. Las perspectivas de ganancias eran previsibles, pero había que ir con cautela. Eso sí, tenían claro que no les supondría pérdidas. En la mesa adjunta los problemas de los adultos estaban ausentes. Le comentaba que había vuelto a nacer desde que podía conectar con Terci. El curso lo había salvado con mención especial y lo de la prueba de acceso sería mero trámite, pero la tendría que pasar en la Embajada Española de Nueva Delhi en el mes de junio. A mediados entre el 14 y el 16. Dialogaron sobre sus últimas conversaciones con sus amigos. No se desplazarían hasta primeros de julio. Hablaron de Robert y de sus inquietudes. Vicente tranquilizaba a su amiga asegurando que podía superar el curso sin problemas y desde luego desde que conectó con ella era el joven más feliz del mundo. Le llenaba hasta tal punto que el campo del sexo quedaba en un segundo plano. Poderla ver, oír, sentirle respirar, rozar sus manos o darse un abrazo le compensaba de sobra. Aunque se produjera en ese estado de trance, de irrealidad, de Terci lo era todo, lo había sido y lo sería para toda la eternidad. Se abrazó a su amigo, había aprendido a olvidarse de sus penas. No solo eso, era capaz de ser feliz y especialmente hacer feliz a los que le rodeaban. Ahora mismo estaba consiguiendo que olvidara sus preocupaciones, pues tenía toda la razón del mundo. Todo llega y cuando eso suceda estarían preparados para afrontarlo con madurez, para disfrutar y compartir. Había tenido mucha suerte al cruzarse con unos amigos como los que tenían. Pero Vicente le corrigió. La suerte ha sido nuestra mi Terci terrestre. Sonrió, no estaba muy de acuerdo y entonces le habló del equipo que formaban. Cada uno era importante y si funcionaba era gracias a todos, sin excepción. Aportando lo mejor de cada uno. Que al fin y al cabo ese era precisamente el objetivo de un equipo. Ir todos en la misma dirección para conseguir el objetivo que se plantease. Resultando el éxito o el fracaso de todos por igual. Como siempre su amiga tenía parte de razón, pero solo parte, estaba convencido que era ese líder que precisa todo equipo. Estar junto a su lado le llevaba en ocasiones hasta olvidarse de Terci. Teresa interrumpió a los jóvenes para comunicarle el éxito de la empresa y de sus primeros dividendos. Se lo había ingresado en su cuenta. De inmediato saltó. Teresa, por favor, los ingresos que se produzcan, crear una cuenta para la organización que está preparando Vicente, será mi humilde colaboración. Luego buscaré algún huequito en mi vida para colaborar personalmente cuando se inicie su marcha. Aquella empresaria miró a los padres de la joven y a su amor, el gesto expresivo de sus progenitores era claro. Era la que decidía. Sin pensar, al sorprenderse por la actitud de todos, replicó. Pero niña, pueden ser cantidades escandalosas. La respuesta le dejó perpleja, muda, sin posibilidad de reacción. Pasarían horas hasta que asimilara todo lo que aquella niña, no solo expresaba verbalmente, sino toda esa carga de ondas de sentimientos, de sensaciones que transmitía. Teresa, lo escandaloso es vivir como vivimos y millones de personas no tienen ni para vivir bajo un techo. Se quedaron mudos. Los adultos decidieron seguir su conversación y los jóvenes la suya. Pero quedó ese pozo de sus últimas palabras.
Tenía su explicación. Vivió los últimos años de su abuelo que se desprendía de todo lo material para hacer un poco más llevadera la vida de los nativos del sur de Costa Rica. Aunque el hecho no se basaba en su generosidad con las cosas con valor. Lo verdaderamente maravilloso era la felicidad que aquello le proporcionaba. Era algo que le había calado en lo más profundo de su ser. Estaba comprobando esa frase del sabio del siglo XX, aunque su abuelo aseguraba que era el sabio de la humanidad. La esencia del ser humano está en su capacidad de darse a los demás. Y no solo comprobándola, la vivía con intensidad. Estaban enfrascados en la conversación cuando por megafonía los llamaban para acudir a la puerta de embarque. Las despedidas hasta que quedaron acudirían a mediados de agosto para estar presentes en la competición y regresar al finalizar la misma, con la esperanza de volver al menos con 2 medallas en la clase láser. El viaje se le hizo un poco largo a Vicente. Ella llevaba muchas horas de sueño retrasadas y se quedó al poco de despegar dormida. Vicente se puso a leer un libro, pero pronto se cansó y decidió poder contactar con Terci. Pero no lo logró, ya había sido advertido por su amiga que en ocasiones ocurría. Asegurando que jamás lo había logrado en un vuelo y estaba en ese caso. Si ella que era bribri, amén de ser una experta consumada de esa técnica no comprendía cómo a él se le ocurrió que lo lograría. Se levantó más de 10 veces. Al sentarse observaba cómo seguía en su séptimo cielo. Como deseaba que despertara para poder conversar y que el tiempo no fuera tan lento. Por si todo eso era poco, un niño de unos 6 años, que ocupaba los asientos anteriores se despertó y comenzó a dar la coña. Al regresar al asiento, en uno de sus múltiples paseos, se encontró con Esther despierta pero su lugar lo ocupaba ese impertinente niño que jugaba con su compañera. Le invitó a que tomara el lugar del niño. Un poco a regañadientes aceptó porque se lo pedía una persona a la que era imposible negarle nada. Menos mal que nunca tendré un hijo porque si me sale como este no sé si me deshago de él. Captó de inmediato el incómodo de su amigo. Había dormido varias horas, sin duda se estaba aburriendo y ahora que se había despertado, sin la menor duda trataba de poder conversar. Cuando lo tuvo delante sentado, alargó la mano y lo acarició con esa ternura que estremecía al más duro. El niño pensó que era un juego y estiró del pelo. Le advirtió cariñosamente que lo había acariciado, pero riendo a carcajadas trató de volver a la carga. Fue entonces cuando los padres lo cogieron, pasándolo con ellos para recriminarle. Aprovechó la circunstancia para levantarse y ocupar su puesto antes que alguien se lo arrebatara. Esther sonrió ante la respuesta de su amigo. Había reaccionado como el niño del que se quejaba. Pero no le dio mayor importancia y comenzaron a conversar. Ahora parecía que el tiempo avanzaba a mucha más velocidad que antes. Cuando quiso darse cuenta les aconsejaban por megafonía que pusieran sus asientos en posición vertical y se abrocharan los cinturones de seguridad. Iban a tomar tierra. Los trámites de todos los aeropuertos, la subida al autobús que los conduciría a su hotel. El reparto de habitaciones, toma de posesión de sus cuartos. Organización del equipaje, ducha, un pequeño descanso y al comedor todo el mundo para reponer fuerzas. Esa tarde y al día siguiente los componentes de la expedición los tendrían libre. Con el buen criterio de descansar tras un largo viaje. Una vez concluidas esas horas para recuperarse del viaje se desplazarían a Bombay, la localidad donde se celebraría la Olimpiada de Vela y una vez instalados se iniciarían los entrenamientos finales. Esa tarde Vicente se quedó en la habitación, necesitaba imperiosamente reunirse con Terci. Mientras Esther salió a dar una vuelta con Rafael. No conocía la capital de la India. Visitaron lugares increíbles, de una belleza de difícil descripción. Se maravillaron con sus gentes pero también comprobaron la miseria que se repartía por los barrios marginales. Incluso Rafael, una persona acostumbrada a todo, tuvo que renunciar, al ir con la niña, a entrar por algunos de esos barrios. Recordó las historias de su abuelo cuando estaba en las mismas circunstancias preparando la Olimpiada. Pero si no recordaba mal hablaba de Sudáfrica. Se lo contó a Rafael, coincidiendo con ella. Conocía aquella zona aunque en la época de su abuelo la situación era mucho peor con el problema de apartheid.
Regresaron con las dos sensaciones. Comentándolo en la cafetería del hotel esperando a la hora de la cena, comenzó a llorar. Por mucho que hiciera jamás conseguiría terminar con esas injusticias. No comprendía cómo podía ser tan insensible el ser humano ante esas situaciones. Y ella pertenecía a ese grupo de seres insensibles, seres que vivían su vida con excesiva holgura, sin ser consciente que millones de seres no tenían ni con qué cubrir sus cuerpos. Rafael la albergó bajo su cobijo, la mimaba como si de su propia niña se tratase. Comenzó tranquilizándole para luego recordarle a su abuelo. Nunca se desesperó. En su mundo, en su entorno derrochó generosidad, compartiendo cuanto tenía y haciendo más llevadera la vida a muchísimas familias del sur de Costa Rica. Sabía mejor que él que no solo se limitó a dar cuanto material tenía, se entregaba personalmente, y lo sabía porque desde muy pequeña ella lo había vivido. La gente apreciaba todo lo que aquel hombre les proporcionaba, pero lo que más felices les hacía era su entrega personal. Esas horas que dedicaba para limar asperezas, para cuidar a un enfermo o anciano. Para educar a los niños en su escuela, en la escuela de todos los indígenas. Esther comenzó a sonreír. Rafael tenía razón, desesperarse no conducía a nada, solo al derrotismo que te impedía hacer hasta eso que eras capaz de realizar. ¿Sabes, Rafael? Recuerdo perfectamente que un día se reunieron en la escuela deportiva de Puerto Viejo los jefes de la tribu y cambiaron el nombre de la escuela por la de Don Julián Campos de los Montesinos. Llevaron a mi abuelo ante el letrero para darle la sorpresa y te aseguro que no solo se la llevó él, el resto de jefes y nativos se quedaron helados al comprobar la expresión de mi yayo. En mi corta vida, contaba con 5 años, ese gesto se me grabó en el corazón. Fue tal el impacto que el mismo Usekor mandó retirar el cartel y volver a colocar el original. Mi yayo estaba ya muy enfermo y cuando el jefe espiritual de los Bribris ordenó aquello de nuevo recuperó esa expresión que todos recordamos de él. Las lágrimas recorrían sus infantiles mejillas, lo estaba viviendo en esos momentos como sucedió. Como si le estuviesen pasando una grabación en video del acontecimiento. De nuevo encontró el cariño y la cobija de su entrenador. Qué poco le gustaba el protagonismo a su abuelo. Recordaba que siempre le decía que lo único que deseaba era que la gente lo recordara como uno más de su familia. Y a ciencia cierta que era así, la mayoría cuando se referían a él hablaban del sabio blanco de los Bribris. Haciéndole partícipe de la tribu, como un componente más. Era cierto que en el estamento más elevado de los indígenas, pero uno más de aquel equipo de nativos. Se levantaron pues debían acudir a cenar. Se abrazó con fuerza a Rafael y le confesó una frase al oído. Jamás me dejaré vencer por nada, lucharé hasta el fin por entregarme a todos, principalmente a los más cercanos, donde mi acción será principalmente como la de mi yayo. Siempre me tendrán para lo que precisen y yo les tendré a ellos. Al entrar en el comedor Vicente ya estaba sentado y aguardando la presencia de su amiga. Rafael dejó a los jóvenes para sentarse con la plana mayor de la expedición. Durante la cena hablaron de lo realizado esa tarde. Vicente había viajado con su amada y andaba radiante, dispuesto a tender una mano a quien lo precisara. Se había conectado con sus amigos y el proyecto que tenía entre manos andaba por buen camino. Su madre le confirmó la adquisición de unos hangares a las afueras de Gandía. Con el dinero que Esther había donado, al que los padres añadieron un buen pellizco y 2 de los familiares de sus amigos aportaron lo suyo. Al pagarlo al contado hubo una importante rebaja en el precio inicial y se pudo tener un fondo para imprevistos. Tocando al local las infraestructuras internas que precisarían los hangares dependiendo de la actividad que designaran. Le relató la tarde de visita y la consiguiente reflexión con Rafael. Ahora tras la cena pensaba conectarse con sus padres, con Robert y Adele. Pues al tener el día libre se podría levantar más tarde a la mañana siguiente. También comentaron sobre las posibles ideas para esos hangares. Estaba pendiente de charlar con Robert para conocer cómo había montado su organización. Tenía muy claro la idea de Robert, no montaría una obra de caridad. Lo que hiciera se debería sustentar por sí mismo.
Al igual que su amigo mexicano, no era cuestión de crear un pozo sin fondo, sino más bien construir un pozo con agua y que cada vez diera más para construir otros pozos. Una de las ideas que surgió durante esa cena fue la creación de una escuela de vela para gente pudiente y al mismo tiempo preparar y presentar a muchachos y muchachas sin recursos a monitores de embarcaciones recreativas, proporcionando los títulos de patrones para los distintos tipos de embarcación. Luego, cuando los contrataran, deberían poco a poco devolver el valor de esos títulos, derechos a exámenes, horas de navegación. Desde luego, si lograban alguna medalla en la Olimpiada, no lo dudarían en hacer realidad esa idea, pues con toda seguridad sería una garantía, al menos en los primeros años. Los más difíciles para iniciar cualquier actividad comercial. Una parte, aunque fuera pequeña, la quería dedicar para la enseñanza del castellano y del valenciano a los inmigrantes que se instalaron en Gandía, especialmente rumanos y del Magreb. Ahí tenía apalabrados a varios compañeros y compañeras de curso y amigos de estos para impartir dichas clases. Algunos de ellos ya buscaban consejo con sus profesores e incluso estaban aprendiendo los idiomas nativos de esos posibles alumnos. Esther se asombró de lo adelantado que tenía su proyecto, pues no pensaba que lo iniciara antes de las Olimpiadas. Aunque faltaba mucho, la espina central ya estaba en funcionamiento. En la habitación contactó con sus padres agradeciéndoles el detalle con Vicente y su proyecto. Pero como siempre, Andrea restó importancia al asunto. Sabía muy bien que aquello era simplemente un gesto. Eran conscientes que no tenían una visión de la vida ni como su papá ni como su hija. Y aunque en ocasiones les costaba comprender ese desprendimiento de lo material, al fin y al cabo era su modo de vida. Consciente de la frase que había sido guía en la vida de su pequeña. Aunque tal vez con la maduración cambiara, pues era lo normal en los seres humanos. Su padre era el más convencido que conforme madurara sería menos radical. Pero Andrea pensaba todo lo contrario e incluso superaría a su yayo.